Millonario fingió ser pobre para probar a su novia y sus gemelos, hasta que la empleada doméstica: «Quita esas cosas asquerosas de mi vista ahora mismo, o juro que los saco yo misma a patadas». El grito de Valeria de la Garza retumbó contra las paredes de lámina y madera podrida, haciendo que el polvo del techo cayera sobre la cuna improvisada. El bebé, asustado por el sonido estridente, soltó el llanto inmediato, un sonido agudo que pareció taladrar los nervios de la mujer rubia y elegante, parada en medio de aquel cuarto humilde. Valeria, enfundada en un vestido de seda color crema que costaba más que toda la casa, señalaba con un dedo acusador, con la manicura perfecta, hacia los dos niños gemelos que se aferraban a las piernas de su madre. Rosalía, la empleada doméstica, temblaba. Llevaba puesto su uniforme azul desgastado y todavía tenía los guantes de goma amarillos puestos, goteando agua con jabón sobre el piso de tierra apisonada. Instintivamente soltó el trapo que tenía en la mano y se agachó para abrazar a sus hijos, protegiéndolos con su propio cuerpo como un escudo humano. «Señorita Valeria, por favor, son solo niños. Se asustaron», susurró Rosalía, con la voz quebrada, bajando la cabeza en señal de sumisión. No quería perder su trabajo. No podía permitirse perder los pocos pesos que ganaba limpiando la mansión Valladares, incluso si ahora la mansión estaba, supuestamente, embargada. «No me importa si son niños, perros o ratas». Valeria dio un paso adelante. Sus tacones de aguja se hundían peligrosamente en la tierra irregular del suelo. «Huelen a pobreza, huelen a humedad. Me da náuseas solo de respirar el mismo aire que ellos. ¿Cómo te atreves a tenerlos aquí adentro mientras yo estoy de visita? Te dije claramente que quería privacidad». En la penumbra del rincón más alejado de la habitación, sentado sobre una caja de frutas de madera invertida, había un hombre, Alejandro Valladares. Llevaba una camisa de franela vieja, manchada de aceite, y unos pantalones que le quedaban grandes. Tenía la barba crecida de 3 días y el cabello despeinado. A los ojos de cualquiera parecía un hombre derrotado, un millonario que lo había perdido todo en una mala jugada de la bolsa y que ahora dependía de la caridad de su antigua sirvienta. Alejandro no se movió, ni un músculo, pero sus ojos oscuros y penetrantes estaban fijos en Valeria. Estaba grabando cada palabra, cada gesto de desprecio, cada mueca de asco, su prometida, la mujer con la que iba a casarse en 2 semanas, la mujer que había jurado amarlo en la riqueza y en la pobreza. «Valeria, basta», dijo Alejandro. Su voz sonó ronca, cansada. No era la voz autoritaria del CEO que solía ser, sino la de un hombre roto. Era una actuación perfecta. «Rosalía solo nos está ayudando. No tenemos a dónde más ir. El banco se llevó la casa, los autos, todo. Ella nos abrió la puerta cuando tú dijiste que tu apartamento estaba en remodelación». Valeria giró sobre sus talones, haciendo ondear su cabello perfecto, y miró a Alejandro con una mezcla de lástima y repugnancia profunda. «Y mira cómo terminaste, Alejandro», escupió las palabras. «Mírate, pareces un pordiosero. Me dijiste que era un problema de liquidez temporal, no que terminaríamos viviendo en una favela. Esperas que yo, Valeria de la Garza, me siente en esa silla llena de grasa. Esperas que duerma en ese catre lleno de chinches. Es lo que hay, Val». Alejandro sostuvo la mirada, buscando un rastro de empatía, un destello de humanidad en ella. «Si me amas, el lugar no importa. Podemos empezar de cero. Tengo salud, tengo mis manos». «Ahórrame el discurso romántico de telenovela barata», gritó ella, interrumpiéndolo con una risa cruel y seca. «El amor no paga mis viajes a París, Alejandro. El amor no compra bolsos Chanel. El amor no me da el estatus que merezco. Yo me enamoré del Alejandro Valladares, que salía en la portada de Forbes, no de
este fracasado, que vive de la caridad de su sirvienta. Los gemelos volvieron a llorar, sintiendo la tensión agresiva en el aire. Uno de ellos, el pequeño Mateo, intentó dar un paso hacia Alejandro. El niño conocía a tío Alex, el hombre amable que jugaba con ellos por las noches. «Aléjate de mí, mocoso», chilló Valeria al ver que el niño se acercaba demasiado a su vestido. «Rosalía, controla a tus animales o juro por Dios que...» Valeria levantó la mano. El movimiento fue rápido, amenazante. Iba dirigida hacia el niño, o quizás hacia Rosalía, no importaba. La intención de golpear estaba ahí, clara y violenta. El aire se congeló en la habitación. Alejandro apretó los puños sobre sus rodillas. Los nudillos se le pusieron blancos. Estaba a un segundo, a un solo milímetro de romper su personaje y saltar sobre ella. Pero necesitaba ver hasta dónde llegaba la podredumbre del alma de esa mujer. Necesitaba que ella misma cavara su tumba. Rosalía cerró los ojos, esperando el golpe, pero no se movió ni un centímetro. Apretó a sus hijos contra su pecho, dispuesta a recibir cualquier impacto con tal de que no tocaran a los pequeños. El silencio que siguió al grito de Valeria fue pesado, denso, cargado de una violencia latente que hacía difícil respirar. La mano de Valeria quedó suspendida en el aire, no porque hubiera tenido piedad, sino porque Rosalía, con una rapidez nacida del instinto maternal, había levantado la vista. Sus ojos, normalmente dulces y sumisos, brillaban ahora con una intensidad desconocida. Era el brillo de una leona acorralada. «No se atreva», dijo Rosalía. Su voz no fue un grito, fue un susurro bajo, pero cargado de una autoridad que hizo que incluso Alejandro se sorprendiera. «No se atreva a ponerle una mano encima a mis hijos». Valeria parpadeó, desconcertada por la insolencia. Bajó la mano lentamente, pero no para relajarse, sino para cruzar los brazos con arrogancia. «¿Me estás amenazando, gata igualada?», preguntó Valeria con una sonrisa burlona. «¿Sabes con quién estás hablando? Puedo hacer que nunca más encuentres trabajo en esta ciudad. Puedo hacer que te quiten a estos niños por tenerlos viviendo en la inmundicia». «Esta inmundicia es mi hogar, señorita», respondió Rosalía, poniéndose de pie. A pesar de ser más baja que Valeria y de llevar ropa vieja, en ese momento parecía gigante. «Y en mi hogar se respeta. Usted puede tener todo el dinero del mundo, o al menos creer que lo tiene, pero aquí adentro el respeto vale más que sus zapatos. El señor Alejandro es bienvenido porque es un hombre bueno. Usted solo trae veneno». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Rosalía lo estaba defendiendo. A él, al hombre que supuestamente no tenía ni un centavo para pagarle el sueldo de la semana pasada. Ella, que apenas tenía para comer, estaba arriesgando su futuro por defender la dignidad de un mendigo. Valeria soltó una carcajada estridente, una risa que sonó como vidrio roto. «¡Ay, qué tierno! La sirvienta enamorada del patrón caído en desgracia», se burló Valeria mirando a Alejandro con desdén. «¿Te estás acostando con ella, Alejandro? ¿Es eso? ¿Caíste tan bajo que ahora te revuelcas con la servidumbre porque ninguna mujer de tu clase te miraría 2 veces con esa ropa?» Alejandro se levantó despacio. La madera de la caja crujió. Se limpió las manos en el pantalón sucio y caminó hacia Valeria. Se detuvo a 1 metro de ella. El olor de su perfume caro, una fragancia dulce y empalagosa, chocaba violentamente con la realidad del entorno. «No insultes a Rosalía, Valeria», dijo él con una calma glacial. «Ella tiene más clase en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo, y sobre lo de caer bajo, tienes razón. He caído bajo al creer que tú me amabas a mí y no a mi cuenta bancaria». El rostro de Valeria se contorsionó de ira. La verdad le había golpeado en el orgullo. «¡Eres un patético!», gritó ella perdiendo la compostura elegante. «Sí, claro que me importaba el dinero.
¿Quién querría estar contigo si no fuera por los yates, los viajes y las joyas? Eres aburrido, Alejandro. Eres un hombre gris sin tu chequera. Y ahora que no tienes nada, no eres nadie. Valeria comenzó a forcejear con su dedo anular. El anillo de compromiso, un diamante solitario de 5 quilates, corte esmeralda, que Alejandro había diseñado personalmente para ella. Un anillo que valía lo suficiente para comprar todo el barrio en el que estaban parados y sobraría dinero. «Toma tu baratija», gruñó ella arrancándose el anillo. «Úsalo para comprar comida, si es que te dan algo por él. Seguramente es falso, como todo tú ahora. No quiero nada que me vincule a un perdedor». Con un movimiento violento, Valeria arrojó el anillo. La joya brilló un instante en el aire, capturando un rayo de sol que se colaba por una rendija del techo, antes de caer en el suelo de tierra y lodo, justo a los pies de Rosalía. El contraste fue brutal, el diamante perfecto brillando entre el polvo y la suciedad. «Me voy», sentenció Valeria, alisándose el vestido como si el simple aire del lugar la hubiera ensuciado. «Y Alejandro, no me busques. Mi abogado te enviará los papeles para disolver cualquier vínculo legal que tengamos en las empresas de mi padre. Estás solo». Valeria caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Giró la cabeza y miró a Rosalía, quien seguía abrazando a los gemelos. «Y tú, muchacha estúpida», dijo con una sonrisa maliciosa, «disfruta de tu invitado. Por cierto, mi familia es dueña de la hipotecaria que maneja los terrenos de esta zona marginal. Voy a encargarme personalmente de que revisen tu contrato de propiedad mañana mismo a primera hora, a ver si sigues tan valiente viviendo debajo de un puente». Con un portazo que hizo temblar la estructura de la casa, Valeria desapareció. El silencio volvió a caer sobre la habitación, pero ahora era diferente. Ya no había gritos, solo se escuchaba la respiración agitada de Rosalía y el suave gimoteo de uno de los gemelos. Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada por unos segundos. Su expresión cambió. La tristeza y la derrota desaparecieron de sus ojos, reemplazadas por una determinación fría y calculadora. Se agachó lentamente, sin importarle ensuciarse las rodillas, y recogió el anillo del suelo. Lo limpió con su camisa de franela, observando cómo el diamante recuperaba su brillo impoluto. «Don Alex». La voz de Rosalía lo sacó de sus pensamientos. Ella estaba llorando, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas manchadas de hollín. «Lo siento mucho. Lo siento tanto por lo que le dijo. Ella no sabe lo que dice». Alejandro se giró para verla. Rosalía no estaba llorando por la amenaza de desalojo. No estaba llorando por su propia desgracia. Estaba llorando por él. Estaba sufriendo por la humillación que él acababa de recibir. «No te preocupes por mí, Rosalía», dijo Alejandro, guardando el anillo en su bolsillo. Su voz ya no temblaba, era firme. «¿Tienes miedo de que te echen de aquí?» Rosalía se secó las lágrimas con el dorso de la mano y trató de sonreír, aunque fue una mueca dolorosa. «Dios proveerá a don Alex, siempre lo hace. Si nos echan buscaremos otro lugar. Lo importante es que los niños tengan salud. Y usted no se preocupe por la cena. Hoy conseguí unas tortillas y frijoles. Es poco, pero alcanza para todos. Siéntese, por favor. Usted lo necesita más que yo». Alejandro sintió que el corazón se le rompía y se le reconstruía al mismo tiempo. Ahí estaba la prueba definitiva. Acababa de ser humillado y abandonado por la mujer a la que le había dado lujos inimaginables, y al mismo tiempo estaba siendo acogido y alimentado por la mujer a la que apenas le pagaba el salario mínimo. Valeria había tirado un diamante al lodo. Pero Alejandro acababa de encontrar un tesoro mucho más valioso entre la suciedad de esa casa pobre. «No vamos a comer frijoles hoy, Rosalía», dijo Alejandro, sacando del bolsillo trasero de su pantalón viejo
un teléfono satelital de última generación, un objeto que desentonaba completamente con su disfraz. Rosalía lo miró confundida, sin entender qué era ese aparato negro y brillante. Alejandro marcó un número, solo 3 dígitos. Se llevó el teléfono al oído y por primera vez en semanas, Rosalía escuchó el tono de voz del verdadero Alejandro Valladares. El tono del hombre que movía los hilos de la ciudad. «Eduardo, soy yo», dijo Alejandro al teléfono sin quitarle la vista a Rosalía. «Activa el protocolo Fénix. Se acabó el teatro. Trae la limusina y llama al equipo legal. Voy a comprar una hipotecaria completa esta misma tarde». Rosalía abrió los ojos de par en par, los gemelos dejaron de llorar y el ambiente en la pequeña casa cambió para siempre. La verdadera historia apenas comenzaba. Rosalía se quedó petrificada, sosteniendo el cucharón de madera manchado de frijoles negros como si fuera un arma defensiva. El teléfono satelital en la mano de Alejandro parecía un objeto alienígena en aquella cocina improvisada con cajas de cartón y fogones de leña. La luz azul de la pantalla iluminaba el rostro del hombre que ella creía conocer, revelando una expresión dura, casi militar, que nunca antes le había visto. «¿Don Alex?», preguntó ella con un hilo de voz, dando un paso atrás. ¿Con quién hablaba? ¿Qué es eso de comprar una hipotecaria? Alejandro colgó y guardó el dispositivo con un movimiento fluido. Se giró hacia ella y por un segundo Rosalía vio un destello de vergüenza en sus ojos, pero desapareció rápido, reemplazado por la urgencia. «Rosalía, escúchame bien. No tengo mucho tiempo para explicar, pero necesito que confíes en mí, más de lo que has confiado hasta ahora». «Usted me está asustando», dijo ella, abrazando instintivamente a Mateo, que se había acercado a sus piernas buscando refugio. «¿Se siente bien? A veces el dolor y la humillación hacen que la gente diga cosas que no son. Esa mujer, la señorita Valeria, fue muy cruel. Si usted necesita descansar, acuéstese. Yo le sirvo la cena. No tiene que inventar historias para impresionarme. Aquí no juzgamos a nadie». La humildad de sus palabras golpeó a Alejandro como un mazo. Ella pensaba que él había perdido la razón por el dolor de la ruptura. Pensaba que estaba delirando de grandeza para proteger su ego herido. «No estoy inventando nada, Rosalía», dijo él, acercándose suavemente para no asustar a los niños. «La cena tendrá que esperar, o mejor dicho, la cena de hoy será muy diferente». Antes de que Rosalía pudiera responder, un sonido sordo y profundo comenzó a vibrar en el aire. No era el ruido habitual del barrio, perros ladrando, música de cumbia a lo lejos o motocicletas viejas con el escape roto. No, era un rugido bajo, potente y sincronizado. El sonido de motores de alto cilindraje acercándose despacio por el camino de tierra. Las paredes de lámina de la casucha comenzaron a vibrar. Los frascos de vidrio en la repisa tintinearon. «¿Qué es eso?». Rosalía corrió hacia la pequeña ventana cubierta con un plástico opaco y miró hacia afuera. Lo que vio la dejó sin aliento. La callejuela oscura, donde normalmente no se veía ni una lámpara encendida, estaba inundada por luces blancas, cegadoras y cortantes. Haces de luz LED que perforaban la noche y levantaban nubes de polvo dorado. 3 camionetas negras, inmensas, blindadas, avanzaban como depredadores metálicos entre las casitas de madera. «¡Dios mío!», gritó Rosalía retrocediendo y tropezando con una silla. «Es ella, es la señorita Valeria, cumplió su amenaza, don Alex. Vino a desalojarnos, vino con la policía o con matones». El pánico se apoderó de la pequeña habitación. Los gemelos, sintiendo el terror de su madre, rompieron en llanto al unísono. Rosalía corrió hacia la puerta y echó el pasador, un trozo de metal oxidado que no detendría ni a un niño decidido, mucho menos
a lo que venía afuera. «Escóndase, don Alex», suplicó ella con los ojos llenos de lágrimas, empujándolo hacia el rincón más oscuro. «Si lo ven aquí, esa mujer lo va a destruir. Yo hablaré con ellos, les diré que se fue. Les diré que nos den hasta mañana». Alejandro la tomó por los hombros. Sus manos eran firmes, cálidas y extrañamente tranquilas en medio del caos. «Nadie nos va a desalojar, Rosalía. Abre la puerta». «¿Está loco?», gritó ella histérica. «Mire esas luces. Son gente poderosa. Nos van a aplastar». «Exacto, son gente poderosa», dijo Alejandro, y por primera vez sonrió. Una sonrisa segura de león. «Son mi gente». Un golpe seco sonó en la puerta. 3 toques, precisos, autoritarios. «¡Abran!». Una voz grave resonó desde afuera. Rosalía se tapó la boca para ahogar un sollozo. Alejandro caminó hacia la puerta. Ella intentó detenerlo, agarrándolo de la camisa vieja de franela, pero él avanzó con una determinación imparable. «Alejandro, no», suplicó ella. Alejandro quitó el pasador oxidado. La puerta se abrió de par en par. La luz de los faros de las camionetas inundó la estancia, cegando momentáneamente a Rosalía. Siluetas oscuras se recortaron contra la luz. Hombres altos, vestidos con trajes negros impecables, con auriculares en los oídos y posturas rígidas de exmilitares. Eran 5 hombres. Parecían un escuadrón de asalto listo para tomar una fortaleza, pero estaban parados frente a una choza que se caía a pedazos. Rosalía cerró los ojos, esperando el grito, el golpe, la orden de desalojo, esperando que la pesadilla de Valeria se hiciera realidad. «Señor Valladares», dijo la voz grave. Rosalía abrió un ojo. El hombre que lideraba el grupo, un gigante calvo con gafas oscuras, a pesar de ser de noche, no estaba amenazando a Alejandro. Estaba inclinado hacia adelante. Una reverencia profunda y respetuosa, de 45 grados. Los otros 4 hombres detrás de él hicieron lo mismo, en perfecta sincronía. «Señor», repitieron en coro. Alejandro, parado en el umbral con su ropa sucia y sus zapatos rotos, asintió con la cabeza, asumiendo una postura que transformó su cuerpo. Ya no tenía los hombros caídos, su columna estaba recta, su barbilla alta. «Eduardo», dijo Alejandro con voz seca. «Llegaron en 5 minutos. Buen tiempo». «El tráfico estaba ligero, señor», respondió el gigante, enderezándose pero manteniendo la mirada baja en señal de respeto. «Trajimos el paquete alfa como ordenó. Ropa, aseo y transporte seguro. El equipo legal ya está redactando la oferta de compra hostil para la inmobiliaria de la Garza y Asociados. En 1 hora, la empresa del padre de su exprometida será, técnicamente, suya». Rosalía se dejó caer en la silla de madera. Las piernas le fallaron. Su mente no podía procesar lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban. Miraba a Alejandro, luego a los hombres de negro, luego a su propia casa miserable. «Don Alex», balbuceó. Alejandro se giró. La frialdad con la que le hablaba a sus hombres desapareció al instante. Caminó hacia ella y se arrodilló para quedar a su altura, ignorando que sus pantalones viejos se manchaban más con la tierra. «Rosalía», dijo suavemente, «perdóname por mentirte. Perdóname por hacerte creer que yo era un hombre arruinado. Necesitaba saber quién estaba conmigo por interés y quién estaba conmigo por humanidad. Valeria falló la prueba en 5 minutos. Tú me diste un techo, comida y cariño cuando pensaste que yo no tenía nada que ofrecerte a cambio». Alejandro tomó las manos enguantadas y ásperas de la sirvienta entre las suyas. «No soy un mendigo, Rosalía. Soy el dueño de Valladares Global. Y esta noche se acaba tu vida de pobreza». El silencio en la pequeña casa era absoluto, solo roto por el suave zumbido de los motores de las camionetas blindadas afuera.
Rosalía miraba sus propias manos atrapadas entre las de Alejandro. Manos curtidas por el cloro y el trabajo duro, sostenidas por las manos de un hombre que, según acababa de enterarse, podía comprar la ciudad entera. ¿Usted es millonario?, preguntó ella, sintiendo que la palabra le quedaba grande a la boca. «De verdad, no es una broma cruel». «No es una broma», afirmó Alejandro, poniéndose de pie y haciendo una señal a Eduardo. El jefe de seguridad entró en la choza. Llevaba un maletín de cuero negro y una funda de ropa con el logotipo de una sastrería italiana exclusiva. «Señor, su cambio», dijo Eduardo, depositando las cosas sobre la mesa coja donde solían comer. Luego, con una delicadeza sorprendente para su tamaño, sacó 2 pequeñas cajas de regalo con lazos azules y rosas. «Y juguetes para los niños», como solicitó en la ruta. Los gemelos, que habían estado escondidos detrás de las piernas de su madre, asomaron la cabeza con curiosidad. Eduardo se agachó y les extendió las cajas. Eran juguetes caros, educativos, de madera fina. Los niños miraron a su madre buscando permiso. Rosalía asintió todavía aturdida. Mientras los niños rompían los papeles con risas nerviosas, Alejandro tomó el maletín. Lo abrió. Dentro no había dinero, sino documentos, tarjetas de crédito negras y un reloj que costaba más que toda la vida laboral de Rosalía. Alejandro se quitó el reloj de plástico barato que había usado para su disfraz y se colocó el Patek Philippe. El clic del cierre metálico sonó como el martillo de un juez dictando sentencia. «Eduardo, necesito 5 minutos para cambiarme», ordenó Alejandro. «Mientras tanto, quiero que ayudes a la señora Rosalía a empacar». «Sí, señor». «¿Empacar?». Rosalía reaccionó poniéndose de pie de un salto. «¿A dónde vamos?». «Don Alex». «Digo, señor Valladares, yo no puedo irme así. Esta es mi casa. Aquí están mis cosas, mis recuerdos, aunque sean pocos. No puedo pagar un lugar como al que usted va». Alejandro se detuvo con la camisa de seda blanca a medio desabotonar, revelando un chaleco antibalas ligero que llevaba debajo de la ropa de mendigo, una precaución habitual en su mundo. «Rosalía, esta casa ya no es segura. Valeria sabe dónde vives, y conociéndola mañana enviará topadoras. No voy a permitir que tú ni los niños pasen una noche más en este lugar insalubre. Y sobre pagar, olvídalo, vienen conmigo, a mi casa, a la verdadera». «Pero, ¿como sirvienta?», preguntó ella bajando la cabeza avergonzada de su presunción. «Yo puedo trabajar, señor. Lavo, plancho, cocino. No quiero caridad». Alejandro se acercó a ella, ya con la camisa blanca puesta, transformándose visualmente en el magnate que era. La diferencia era abismal. Parecía un príncipe en medio de un establo. «No vienes como sirvienta, Rosalía, vienes como mi invitada, y quizás como la única amiga real que tengo en este mundo. Ya hablaremos de trabajo después, uno digno, uno que te permita ver crecer a tus hijos. Pero ahora, por favor, toma solo lo indispensable: documentos, algo de ropa para los bebés y cualquier cosa que tenga valor sentimental. Lo demás lo compramos nuevo». Rosalía miró alrededor. Las paredes manchadas de humedad, el techo de lámina que goteaba cuando llovía, la cama donde dormían los 3 apretados. No había nada de valor allí, excepto el amor que ella le ponía a cada día para sobrevivir. «Solo necesito las fotos de mi madre y la cobija de los niños», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Eduardo, encárgate», dijo Alejandro, entrando al pequeño baño, una cortina y un cubo de agua para terminar de vestirse. 10 minutos después, la transformación era total. Alejandro salió. Llevaba un traje azul marino de corte perfecto, una corbata de seda gris y zapatos lustrados que reflejaban la poca luz de la bombilla. Se había peinado hacia atrás, domando su cabello rebelde.
Su postura irradiaba poder. Ya no quedaba rastro del don Alex, que comía frijoles en el suelo. Rosalía se sintió pequeña, sucia e inadecuada con su uniforme de empleada. Intentó alisarse el delantal, consciente de las manchas. «Vamos», dijo él, ofreciéndole el brazo como si ella fuera una duquesa entrando a la ópera. «Señor, voy a ensuciarle el traje». «Es solo tela, Rosalía. Vamos». Salieron de la casa. El aire fresco de la noche los golpeó. Los vecinos habían empezado a asomarse por las ventanas y puertas, atraídos por las luces y las camionetas. Murmuraban, señalaban, veían a la muchacha de los gemelos salir del brazo de un hombre que parecía dueño del mundo. Un chofer uniformado abrió la puerta trasera de la limusina central. El interior era de cuero color crema, con luces suaves y aire acondicionado. Rosalía subió a los niños primero, quienes miraban todo con los ojos abiertos como platos, tocando los asientos suaves con sus manitas sucias. Ella subió después, sentándose en el borde, temerosa de relajarse. Alejandro entró al final y se sentó frente a ellos. Cerró la puerta, aislando el ruido del barrio pobre. El silencio hermético del vehículo de lujo era abrumador. «A la mansión de la cima», ordenó Alejandro por el intercomunicador. «Y llama a Valeria. Dile que la veo allí. Dile que tengo una sorpresa para ella sobre la remodelación de mi fortuna». El motor rugió suavemente y la caravana comenzó a moverse, sacudiéndose ligeramente por los baches del camino de tierra antes de encontrar el asfalto. Rosalía miró por la ventana polarizada cómo su vieja vida se alejaba en la oscuridad. Abrazó a sus hijos contra su pecho. El olor a cuero nuevo y la colonia cara de Alejandro llenaban sus sentidos. «¿Qué va a pasar cuando lleguemos, señor?», preguntó ella nerviosa. «La señorita Valeria, ella va a estar furiosa». Alejandro se sirvió un vaso de agua cristalina de una pequeña nevera oculta y se lo ofreció a ella. «Valeria va a estar ahí, sí. Probablemente con sus abogados para intentar quitarme lo poco que ella cree que me queda. Pero no te preocupes, Rosalía». Alejandro apretó un botón y una persiana de privacidad se cerró, separándolos del chofer. «Esta noche vas a ver un espectáculo. Vas a ver cómo la avaricia se ahoga en su propio veneno. Solo te pido una cosa, mantén la cabeza alta. Entras a esa casa conmigo y nadie, absolutamente nadie, te va a mirar por encima del hombro nunca más». Rosalía tomó el vaso de agua. Sus manos ya no temblaban tanto. Miró a sus hijos, que jugaban felices con los juguetes de madera en el suelo alfombrado del auto. Por primera vez en años, sintió algo que creía perdido: esperanza. «Confío en usted, don Alex», susurró ella. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina pero peligrosa. «Descansa. El viaje es corto, pero la noche será larga». El convoy aceleró, dejando atrás la miseria y dirigiéndose hacia la parte más alta de la ciudad, donde las luces brillaban como diamantes falsos y donde una mujer cruel estaba a punto de recibir la lección más dura de su vida. El trayecto hacia la zona más exclusiva de la ciudad, Lomas del Pedregal, fue un viaje silencioso que cruzó dos mundos completamente opuestos. A través de los cristales ahumados de la limusina, Rosalía veía cómo las calles, llenas de baches, basura y perros callejeros, iban dando paso gradualmente a avenidas amplias, iluminadas por farolas elegantes y bordeadas de árboles perfectamente podados. Dentro del vehículo, la atmósfera era densa. Alejandro revisaba documentos en una tablet que Eduardo le había entregado, su rostro iluminado por el resplandor azul de la pantalla, mostrando una concentración feroz. Ya no quedaba ni rastro del hombre que minutos antes estaba sentado sobre una caja de frutas. Rosalía, por su parte, intentaba limpiar con una toallita húmeda las caritas de Mateo y Lucas,
frotando con suavidad las manchas de tierra de sus mejillas, como si quisiera borrar también la pobreza de la que venían. «No te esfuerces tanto, Rosalía», dijo Alejandro, sin levantar la vista de la pantalla, su voz grave rompiendo el silencio. «Son niños. Tienen derecho a ensuciarse. Donde vamos, tendrán jardines enteros para correr y ensuciarse todo lo que quieran». «Es que no quiero que nos miren mal, señor», respondió ella, bajando la vista a su propio uniforme azul, desgastado en los codos y con una mancha de cloro en el dobladillo. «Usted va muy elegante. Nosotros parecemos, bueno, lo que somos». Alejandro bloqueó la tablet y la miró fijamente. «Ustedes son mi familia esta noche, y nadie mira mal a la familia de Alejandro Valladares. Recuérdalo. Mientras tanto, en la imponente mansión Valladares, una estructura moderna de concreto y cristal que dominaba la colina, la escena era muy diferente. Valeria de la Garza caminaba por la sala principal con una copa de champán francés en la mano, sus tacones resonando sobre el mármol italiano. A su lado, un hombre bajo, calvo y sudoroso, el licenciado Pineda, tomaba notas frenéticamente en una libreta. «Ese cuadro de allá, el del paisaje aburrido», señaló Valeria con desdén hacia una pintura al óleo del siglo XIX. «Dicen que es un original de la escuela de Velasco. Seguro nos dan unos $50,000 por él. Anótalo para la subasta privada de mañana. Quiero venderlo antes de que el banco venga a poner los sellos de embargo». «Señorita Valeria, esto es irregular», murmuró el abogado secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Técnicamente, si el señor Valladares está en quiebra, estos activos podrían estar congelados. Si vendemos ahora y él aparece...» «Él no va a aparecer», interrumpió Valeria, soltando una risa chillona. «Lo dejé tirado en una choza miserable en los barrios bajos. Está tan deprimido y humillado que no tendrá fuerzas ni para contratar a un abogado de oficio. Además, como su prometida oficial, tengo poder notarial sobre la casa hasta que se disuelva el compromiso, y pienso exprimir hasta el último centavo de esta relación antes de largarme». Valeria dio un sorbo largo a su copa y miró alrededor con codicia. Los muebles de diseño, las alfombras persas, la colección de vinos de la bodega, todo se va. Quiero el dinero en mi cuenta en las Islas Caimán para el lunes. Alejandro fue un idiota al confiarme sus claves de seguridad por si algo le pasaba. Bueno, algo le pasó, se quedó pobre. De repente el intercomunicador de la pared zumbó, interrumpiendo su inventario de rapiña. «Señorita de la Garza», la voz del guardia de la garita principal sonó nerviosa, estática. Hay un convoy llegando a la puerta principal». «¿Convoy?». Valeria frunció el ceño. «Deben ser los tasadores de la casa de subastas. Les dije que vinieran tarde para que los vecinos no chismearan. Déjalos pasar, inútil, y que entren por la puerta grande». Valeria se giró hacia el espejo del recibidor, se retocó el lápiz labial rojo sangre y sonrió a su propio reflejo. «Perfecto. A vender los restos del naufragio». Afuera, las 3 camionetas blindadas negras subían la rampa de acceso, flanqueadas por luces de jardín que se encendían automáticamente a su paso. No eran tasadores. La limusina central se detuvo justo frente a la escalinata de entrada, donde una fuente minimalista gorgoteaba suavemente. «Llegamos», anunció Alejandro. Rosalía miró por la ventana y contuvo el aliento. La casa no era una casa, era un palacio de cristal. Luces cálidas salían de los ventanales inmensos de doble altura. Parecía un hotel de lujo. Algo que ella solo había visto en las revistas que sus antiguas patronas tiraban a la basura. «Dios santo», susurró. «Aquí vive usted solo». «Vivía», corrigió Alejandro, ajustándose los puños de la camisa. «Últimamente se ha sentido muy vacía, pero eso va a cambiar. Eduardo, abre la puerta».
El jefe de seguridad bajó primero. Con movimientos tácticos, se aseguró de que el perímetro estuviera despejado y luego abrió la puerta trasera de la limusina. El aire de la montaña era fresco y olía a pino y jazmín, un cambio drástico respecto al olor a humo y drenaje del barrio que habían dejado atrás hace solo 30 minutos. ¿Lista?, le preguntó Alejandro a Rosalía, extendiéndole la mano. Ella dudó un segundo, mirando sus manos ásperas contra la palma perfecta de él. Luego respiró hondo, tomó a un gemelo en cada brazo. Mateo y Lucas ya se habían quedado dormidos, y asintió. «Lista, don Alex». «Alejandro», corrigió él con una sonrisa leve. «Solo Alejandro». La puerta principal de la mansión, una inmensa hoja de madera de nogal pivotante, se abrió de golpe. Valeria salió al porche con los brazos abiertos y una sonrisa ensayada, esperando recibir a los compradores de arte. «Bienvenidos, caballeros. Espero que traigan sus chequeras listas, porque tengo maravillas para...». La frase se le murió en la garganta. La sonrisa de Valeria se congeló y luego se desmoronó como un castillo de naipes. Frente a ella, al pie de las escaleras, no había tasadores de arte. Estaba Rosalía. La sirvienta estaba parada allí, con su uniforme azul arrugado, sosteniendo a los dos bebés dormidos, iluminada por los potentes focos de la entrada. Detrás de ella, las camionetas negras con los motores en marcha emanaban un aura de poder y peligro. Valeria parpadeó varias veces, creyendo que el alcohol le estaba jugando una mala pasada. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado esa gata hasta allí? ¿Tú? Valeria soltó una carcajada incrédula, bajando los escalones con furia, la copa de champán derramándose un poco sobre su mano. ¿Tú? ¿Qué demonios haces aquí, estúpida? ¿Me seguiste? ¿Cómo pasaste la seguridad? Rosalía se mantuvo firme. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza. «Nadie mira mal a mi familia». Levantó la barbilla y sostuvo la mirada de la mujer rubia. «¡Contéstame!», chilló Valeria llegando al último escalón. «¿Viniste a pedir limosna? ¿El señor Pobreza te mandó a suplicarme que le devuelva el anillo? Lárgate de mi propiedad antes de que llame a la perrera para que se lleven a esos mocosos». «No es su propiedad, señorita», dijo Rosalía. Su voz temblaba un poco, pero era clara. «¿Qué dijiste?» Valeria dio un paso amenazante hacia ella. «Dije que esta no es su casa». «¡Insolente!». Valeria alzó la mano para empujarla, ciega de ira. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta basura de mi vista!». «Yo no haría eso si fuera tú, Valeria». La voz surgió de la oscuridad del interior de la limusina, profunda, calmada y letal. Valeria se detuvo en seco, con la mano en el aire. Conocía esa voz, pero el tono era diferente. No era la voz del hombre derrotado que había dejado en la favela. Era la voz del hombre que hacía temblar a las juntas directivas. La puerta trasera de la limusina, que había quedado entreabierta, se abrió por completo. Primero, salió un zapato de cuero italiano, brillando bajo la luz de la luna. Luego, una pierna enfundada en un pantalón de sastre impecable. Finalmente, Alejandro Valladares emergió de las sombras. Se puso de pie cuán alto era, abrochándose el botón del saco con una elegancia natural. La luz de la entrada iluminó su rostro. Afeitado, se había pasado una rasuradora eléctrica en el auto, peinado y con una mirada que podría cortar acero. El licenciado Pineda, que había salido detrás de Valeria, soltó su libreta y se puso pálido como un papel. «Ese señor Valladares», tartamudeó el abogado dando 2 pasos atrás. Nos dijeron que usted estaba indisponible». Valeria retrocedió, tropezando con sus propios pies. Miraba a Alejandro como si estuviera viendo a un fantasma. Miró su traje de $5,000, el reloj Patek Philippe en su muñeca, la escolta armada detrás de él. Y luego su mente voló hacia la imagen de hacía 1 hora,
el hombre sucio en la caja de frutas. No, susurró ella negando con la cabeza. No puede ser. Tú estabas arruinado. El banco, las cuentas. Tú me dijiste. Alejandro subió el primer escalón, acercándose a ella despacio, como un depredador acorralando a su presa. Te dije que tenía un problema de liquidez, Valeria. Mentí. Alejandro se detuvo a 1 metro de ella, invadiendo su espacio personal. Lo que tenía era un problema de confianza. Quería saber si la mujer con la que iba a casarme me amaba a mí o amaba mi firma en los cheques. Valeria abrió la boca, buscando palabras, pero solo salían balbuceos. Su cerebro trabajaba a 1000 por hora intentando recalcular, intentando encontrar una salida, una excusa, una mentira que la salvara. «Alejandro, mi amor», exclamó ella de repente, cambiando su expresión de horror a una sonrisa grotesca y forzada. Intentó acercarse para abrazarlo, dejando caer la copa de champán que se hizo añicos en el suelo. «Oh, gracias a Dios. Era una prueba. Lo sabía. Sabía que algo no encajaba. Yo solo estaba siguiéndote el juego, mi vida. Quería ver hasta dónde llegabas. Estaba tan preocupada por ti». Alejandro no se movió. No la rechazó físicamente, simplemente la miró con una indiferencia tan fría que Valeria se detuvo antes de tocarlo. «¿Siguiéndome el juego?», preguntó él arqueando una ceja. Insultar a Rosalía era parte del juego. Intentar golpear a un niño de 2 años era parte del juego. Venir aquí a vender mis cuadros y mis muebles a mis espaldas también era parte de tu actuación. Valeria se puso roja, luego blanca. Miró al abogado buscando ayuda, pero el licenciado Pineda estaba ocupado mirando sus zapatos, tratando de volverse invisible. «Yo solo estaba protegiendo tus activos, Alejandro. Pensé que si estabas loco, alguien tenía que cuidar el patrimonio». «¡Basta!», la cortó Alejandro. La palabra fue suave, pero tuvo el peso de una guillotina. «Se acabó, Valeria». Alejandro se giró hacia Rosalía, quien seguía parada allí, testigo muda de la caída de la reina. Él extendió su brazo hacia la sirvienta. «Rosalía, por favor, entra. Eduardo te mostrará la habitación de huéspedes principal. Pide lo que necesites para los niños. Leche caliente, ropa nueva, un médico, lo que sea. Esta es tu casa ahora». Valeria soltó un grito ahogado. «¿Qué? ¿Vas a meter a esa sirvienta en mi casa, en la habitación principal? Alejandro, estás perdiendo la cabeza. Soy tu prometida». Alejandro se volvió hacia ella por última vez antes de subir las escaleras. «Eras mi prometida hace 2 horas, cuando pensaste que yo no valía nada. Ahora eres una extraña que ha invadido mi propiedad. Y tienes exactamente 5 minutos para salir de aquí antes de que Eduardo te saque como tú querías sacar a Rosalía a la fuerza». «No puedes hacerme esto», chilló Valeria, las lágrimas de rabia corriendo por su maquillaje perfecto. «Tengo derechos. Mi padre va a destruir tu empresa». Alejandro sonrió. Fue una sonrisa sin alegría. «Tu padre va a estar muy ocupado mañana por la mañana tratando de salvar su propia empresa. Acabo de comprar su deuda mayoritaria. Ahora, si me disculpas, tengo invitados que atender. Gente que realmente vale la pena». Alejandro tomó suavemente a Rosalía del codo y la guió escaleras arriba, pasando junto a una Valeria que temblaba de furia e impotencia. Al cruzar el umbral de la puerta gigante, Rosalía miró hacia atrás una última vez. Vio a la mujer rica y cruel, sola en el camino de entrada, rodeada de cristales rotos y escoltada por guardias de seguridad que esperaban la orden para echarla. La justicia había llegado y vestía un traje azul marino. El vestíbulo de la mansión Valladares era una catedral de mármol blanco, acero pulido y obras de arte moderno que colgaban de las paredes como trofeos de caza. Al cruzar el umbral, el silencio repentino fue más ensordecedor que cualquier grito.
Rosalía sintió que sus zapatos viejos, con las suelas desgastadas y restos de barro del barrio, profanaban aquel piso que brillaba como un espejo. Instintivamente se detuvo apenas dio 2 pasos dentro. El contraste era doloroso. Ella, pequeña y encogida con su uniforme azul manchado de cloro y leche, cargando a 2 bebés dormidos, parecía un error en aquella fotografía de perfección arquitectónica. «No puedo, señor Alejandro», susurró, sintiendo que las lágrimas volvían a agolparse en sus ojos. «Mire este lugar, mire cómo voy vestida, voy a ensuciar todo. Por favor, lléveme a la cocina o al área de servicio. Ese es mi lugar». Alejandro se detuvo y se giró hacia ella. Su rostro, bajo la luz de la inmensa lámpara de araña de cristal de Swarovski, se veía regio, pero sus ojos mantenían la calidez que ella había conocido en la choza. «Tu lugar es donde yo diga que es, Rosalía. Y hoy, tu lugar es a mi lado». Antes de que ella pudiera protestar, una puerta doble de madera maciza al fondo del vestíbulo se abrió. El sonido de voces masculinas y risas corteses se filtró hacia el pasillo. «¿Qué significa este alboroto?», preguntó un hombre alto, de cabello canoso y traje gris, saliendo del salón principal con una copa de whisky en la mano. Detrás de él aparecieron otros 6 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con la elegancia sobria del poder corporativo. Eran los socios mayoritarios y la junta directiva de Valladares Global. El grupo se detuvo en seco al ver la escena. Sus ojos viajaron de Alejandro, impecable, autoritario, resucitado de entre los muertos financieros, a la mujer humilde que temblaba a su lado con 2 bebés en brazos. Alejandro, el hombre canoso, Roberto Montiel, el vicepresidente de la compañía, casi dejó caer su vaso. «Nos dijeron que, Valeria nos convocó de urgencia. Dijo que habías sufrido una crisis nerviosa, que estabas desaparecido y en bancarrota. Dijo que teníamos que votar esta misma noche para transferirle los poderes de representación a ella para salvar la empresa». Alejandro soltó una risa corta y seca que resonó en el vestíbulo vacío. «Ah, sí. ¿Eso les dijo?». Alejandro avanzó, poniéndose deliberadamente entre los socios y Rosalía, protegiéndola de las miradas curiosas y juzgonas. «Parece que mi prometida se adelantó a los hechos, Roberto. No estoy en bancarrota, y mi salud mental es excelente. De hecho, nunca he visto las cosas con tanta claridad como esta noche». En ese momento, los gritos de Valeria resonaron desde la entrada principal. La puerta se abrió de golpe y ella irrumpió en el vestíbulo, con el maquillaje corrido por las lágrimas de furia y el cabello rubio despeinado por el viento de la noche. Había logrado zafarse de la seguridad, apelando a su estatus de dueña de la casa frente a los socios presentes. «Es mentira», chilló Valeria señalando a Alejandro con un dedo tembloroso. «No le crean, mírenlo, está loco, ha traído a una vagabunda a nuestra casa, está deshonrando el apellido Valladares». Los socios murmuraron entre ellos incómodos. La escena era grotesca, la elegante Valeria gritando como una posesa, y Alejandro, tranquilo como un témpano de hielo, flanqueado por una sirvienta asustada. «Roberto, señores de la Junta», dijo Valeria jadeando, tratando de recuperar la compostura, alisándose el vestido y forzando una sonrisa nerviosa. «Lamento que tengan que ver esto. Alejandro, él no está bien. Esa mujer es una oportunista que se aprovechó de él en su momento de debilidad. Es una sirvienta, por Dios. Mírenla. Huele a pobreza. Seguro le lavó el cerebro para sacarle dinero». Rosalía bajó la cabeza, sintiendo que la vergüenza le quemaba la cara. Quería desaparecer. Quería que la tierra se la tragara. Valeria tenía razón, pensaba ella. Ella no pertenecía allí. «¡Sáquenla!», ordenó Valeria a los guardias de seguridad que habían entrado detrás de ella, dudando sobre a quién obedecer.
Saquen a esa basura y a sus bastardos de mi casa ahora mismo. Nadie se mueve. La voz de Alejandro tronó en el salón, tan potente que los cristales de las ventanas vibraron. El silencio cayó como una losa de plomo. Alejandro caminó despacio hacia Valeria. No había violencia en sus movimientos, solo una autoridad aplastante. «Tienes razón en una cosa, Valeria», dijo él con voz suave y peligrosa. «Alguien aquí huele mal, pero no es Rosalía». Alejandro se giró hacia los socios que observaban la escena con fascinación morbosa. «Señores, por favor, pasen al salón, tomen asiento. Valeria quería una reunión para discutir el futuro de mi empresa y de mi patrimonio, ¿verdad?» Alejandro hizo un gesto amplio con la mano, invitándolos a entrar. «Pues vamos a dársela, vamos a aclarar quién es quién en esta historia. Alejandro, no puedes hablar en serio». Intentó intervenir Roberto Montiel, mirando con desaprobación a Rosalía. «Adentro, todos», ordenó Alejandro sin admitir réplicas. Luego se volvió hacia Rosalía. Su expresión se suavizó, le quitó suavemente a uno de los gemelos dormidos de los brazos para aliviarle la carga. El gesto, tan íntimo y paternal, dejó a los socios boquiabiertos. Un magnate cargando al hijo de una sirvienta con la naturalidad de un padre. «Ven conmigo», le dijo a ella. «No camines detrás de mí. Camina a mi lado. Hoy vas a ver cómo se cae una mentira y cómo se levanta la verdad». Rosalía tragó saliva, apretó al otro bebé contra su pecho y, sacando fuerzas de donde no las tenía, levantó la vista. Vio los ojos de Alejandro y encontró en ellos un refugio seguro. Asintió y dio el primer paso sobre el mármol, dejando su huella de barro junto a los zapatos italianos de él. Valeria, con los dientes apretados y la cara pálida de rabia, lo siguió al salón. Pensaba que aún podía ganar. Pensaba que, ante la élite social y empresarial, la imagen de la sirvienta sucia jugaría a su favor. Pensaba que el prejuicio de clase sería su mejor aliado. No sabía que Alejandro tenía el arma definitiva preparada. El salón principal de la mansión era un espacio cavernoso con techos de doble altura, dominado por una chimenea de piedra y una pantalla gigante de última generación que normalmente se usaba para videoconferencias con Tokio o Londres. Los sofás de cuero blanco estaban dispuestos en un semicírculo, creando una especie de arena romana moderna. Los 10 miembros de la junta directiva tomaron asiento, murmurando entre ellos, lanzando miradas furtivas a Rosalía, quien se quedó de pie junto a una columna, negándose a sentarse en los muebles inmaculados por miedo a mancharlos. Alejandro, con el bebé aún en brazos, se paró frente a la pantalla gigante, dominando la sala. Valeria se sentó en el sofá central, cruzando las piernas y adoptando su pose de señora de la casa, aunque sus manos temblaban visiblemente sobre su regazo. «Bien», comenzó Alejandro, su voz resonando clara en la acústica perfecta del salón. «Gracias por venir. Sé que Valeria les dijo que yo estaba incapacitado para dirigir la empresa. Les dijo que necesitaba tomar el control de mis activos. Lo hice por tu bien, Alejandro», interrumpió Valeria con voz melosa, intentando recuperar a su audiencia. «Estabas desaparecido. Vivías en ese lugar horrible. Solo quería proteger nuestro legado». «¿Nuestro legado?». Alejandro sonrió con ironía. Interesante elección de palabras, considerando que hace 2 horas, en esa cueva horrible, me dijiste que te daba asco. Me dijiste que sin mi dinero yo no era nada. Me tiraste el anillo de compromiso al barro. Un murmullo recorrió la sala. Roberto Montiel ajustó sus gafas, mirando a Valeria con curiosidad. «¡Eso es mentira!», gritó ella poniéndose de pie. «¡Está delirando! ¡Es esa mujer!», señaló a Rosalía con desprecio. «Ella le dio algo, alguna droga, alguna brujería de gente ignorante. Alejandro, mi amor, yo nunca te dejaría. Te amo».
Rosalía se encogió ante el ataque directo. Sentía las miradas de todos clavadas en ella como agujas. Se sentía pequeña, sucia, indigna. Alejandro levantó una mano pidiendo silencio. Luego caminó hacia Rosalía. «Señores, quiero presentarles a alguien», dijo Alejandro, poniendo una mano en el hombro de la sirvienta. «Esta es Rosalía. Hace una semana fingí perderlo todo. Bloqueé mis cuentas, dejé mi auto, me vestí con ropa vieja y fui a pedir ayuda a las personas que decían ser mis amigos». Alejandro miró a los miembros de la junta uno por uno. «Ninguno de ustedes contestó mis llamadas», dijo secamente. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. «Fui a mi apartamento en la ciudad, donde estaba Valeria. Ella ni siquiera me abrió la puerta. Me mandó a decir con el portero que estaba ocupada». Valeria se puso pálida. «Pero Rosalía», continuó Alejandro, su voz llenándose de emoción. «Rosalía, que gana el salario mínimo limpiando pisos, que tiene 2 hijos que alimentar y una casa que se cae a pedazos. Ella me abrió la puerta. Ella compartió su comida conmigo. Ella me dio su cama y durmió en el suelo para que yo estuviera cómodo. Ella defendió mi dignidad frente a esta mujer», señaló a Valeria, «cuando pensó que yo era un mendigo indefenso». Alejandro se volvió hacia Valeria, su mirada endureciéndose. «Valeria dice que Rosalía es basura porque es pobre. Dice que huele mal. Pero yo les pregunto, señores, ¿qué huele peor? ¿El sudor de una mujer que trabaja 14 horas diarias para sacar adelante a sus hijos honestamente? ¿O el perfume francés de una mujer que es capaz de humillar, pisotear y abandonar a su prometido en el momento en que cree que ya no tiene dinero? Es pura retórica», exclamó Valeria desesperada, viendo cómo perdía el apoyo de la sala. «Son palabras bonitas para justificar que te volviste loco y te enamoraste de la sirvienta. No tienes pruebas de nada de lo que dices. Yo soy una dama y exijo respeto». «¿Pruebas?». Alejandro soltó una carcajada fría. «Valeria, por favor. Soy el dueño de una empresa de tecnología y seguridad. ¿De verdad pensaste que iba a someterme a este experimento sin documentarlo?». Alejandro sacó un pequeño control remoto de su bolsillo y apuntó a la pantalla gigante detrás de él. «Instalé microcámaras y micrófonos en la casa de Rosalía hace 3 días, cuando decidí quedarme allí. Quería grabar mi vida en la pobreza para un documental de la fundación, pero terminé grabando algo mucho más revelador». La pantalla se encendió. La imagen era nítida, de alta definición y con sonido perfecto. Se veía el interior de la humilde casa de Rosalía. Se veía a Valeria entrando con su vestido de seda, tapándose la nariz con asco. Se escuchaba con una claridad cristalina cada palabra que había dicho. «Huelen a pobreza, me da náuseas solo de respirar el mismo aire que ellos. El amor no paga mis viajes a París, Alejandro. Me enamoré del Alejandro Valladares que salía en la portada de Forbes, no de este fracasado». La sala quedó en un silencio sepulcral. En la pantalla gigante se vio el momento exacto en que Valeria levantaba la mano para golpear al niño y cómo Rosalía se interponía. Se vio cómo Valeria se arrancaba el anillo y lo tiraba al suelo con desprecio. «Toma tu baratija, úsalo para comprar comida. No quiero nada que me vincule a un perdedor». Alejandro pausó el video justo en el frame donde el rostro de Valeria estaba deformado por la ira y el asco. La imagen congelada era la antítesis de la mujer dama que pretendía ser. En el salón, la atmósfera había cambiado radicalmente. Los socios de la junta miraban a Valeria con una mezcla de horror y repulsión. Roberto Montiel se puso de pie, visiblemente ofendido. «Valeria», dijo el anciano con voz grave, «creo que la definición de oportunista ha quedado bastante clara esta noche, y no se refiere a la señora Rosalía». Valeria estaba paralizada. Su rostro pasaba del rojo al blanco.
No tenía defensa. Sus propias palabras, su propia voz, la habían condenado frente a las personas más influyentes de la ciudad. Eso está editado, balbuceó, pero nadie la escuchó. Alejandro se acercó a ella. Se acabó el juicio social, Valeria. Has sido encontrada culpable de ser una persona vacía, cruel y materialista, y la sentencia es simple. Vete. Pero la empresa, mi padre, intentó argumentar ella, aferrándose a su último salvavidas. Tu padre acaba de perder el control de su empresa hace 20 minutos, informó Alejandro mirando su reloj. Mis abogados ya ejecutaron la compra de la deuda. De hecho, técnicamente, esta casa, el apartamento donde vives y el auto en el que viniste, ahora son propiedad de Valladares Global. Así que cuando digo vete, me refiero a que te vayas caminando. Valeria miró alrededor. Nadie la defendió. Nadie le ofreció una mano. Estaba sola. Se levantó del sofá, temblando de rabia y humillación. Miró a Rosalía, quien seguía abrazando a sus hijos, ahora con la cabeza alta, no por orgullo, sino porque la verdad la había liberado. Esto no se va a quedar así, sisearó Valeria mientras pasaba junto a Alejandro. Voy a destruirte. Inténtalo, respondió él, pero hazlo desde la calle. Valeria salió del salón, sus tacones resonando huecos y solitarios, perseguida por las miradas de desprecio de todos los presentes. Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro suspiró, como si se hubiera quitado un peso de encima. Se giró hacia Rosalía y le sonrió. Ahora sí, dijo él. Bienvenida a casa, Rosalía. El cierre de la puerta tras la salida humillante de Valeria resonó como un disparo en el salón principal. La vibración pareció sacudir el aire acondicionado, dejando un silencio denso, pesado y cargado de culpa que se instaló sobre los sofás de cuero blanco. Nadie se movía. Los 10 miembros de la junta directiva de Valladares Global, hombres y mujeres acostumbrados a decidir el destino de miles de empleados con una sola firma, parecían ahora niños regañados en la oficina del director. Roberto Montiel, el vicepresidente, sostenía su vaso de whisky con una mano que temblaba ligeramente, haciendo tintinear los hielos. Alejandro permanecía de pie frente a la pantalla gigante, que ahora estaba en negro, apagando la prueba del delito. Aún sostenía a Lucas en sus brazos. El bebé, ajeno a la tensión corporativa, suspiró profundamente y apoyó su cabecita sucia de tierra sobre la solapa del traje de $3,000 de Alejandro. Bien, dijo Alejandro. Su voz no era alta, pero cortó el silencio como una navaja. Ya se fue el problema principal. Ahora hablemos de los secundarios. Caminó lentamente hacia el centro del semicírculo de sofás, arrastrando las miradas de todos con él. Se detuvo frente a Montiel. «Roberto», dijo Alejandro mirando al anciano a los ojos, «tú me conoces desde que era un niño. Fuiste el mejor amigo de mi padre. Me enseñaste a jugar golf. Me enseñaste a negociar». «Alejandro, hijo», empezó a decir Montiel con la voz pastosa por la vergüenza. «No sabíamos. Valeria nos presentó informes médicos falsos. Nos dijo que estabas en una clínica de rehabilitación, incomunicado. Pensamos que estábamos salvando la empresa. ¿Y por eso no contestaste mi llamada el martes pasado a las 8:00 p.m.? Preguntó Alejandro con suavidad. Montiel se quedó helado. Abrió la boca para excusarse, pero no salió ningún sonido. «Te llamé desde un teléfono público en la calle, Roberto. Usé mis últimas monedas. Te dejé un mensaje de voz pidiéndote ayuda. No dinero, solo ayuda, un consejo, un lugar donde dormir». Alejandro recorrió con la vista al resto de los presentes. «Y tú, Carlos, tú, Sofía, los llamé a todos. Fingí estar desesperado. Fingí que había perdido la razón. Y el silencio de ustedes fue más ruidoso que los gritos de Valeria. Una de las socias, Sofía, bajó la cabeza
incapaz de sostener la mirada del CEO. Pensaron que el barco se hundía y decidieron salvar sus propios botes salvavidas, continuó Alejandro, paseándose entre ellos. Es una decisión de negocios lógica, supongo, fría, calculadora, exactamente el tipo de decisión que enseñan en las escuelas de negocios. Alejandro se giró bruscamente y caminó hacia Rosalía, quien seguía parada junto a la columna, intentando hacerse invisible. La tomó suavemente del brazo y la llevó casi a la fuerza al centro del círculo, justo bajo la luz del candelabro central. «Pero la vida no es una escuela de negocios», dijo Alejandro, elevando la voz por primera vez. «La lealtad no es una línea en un balance general. Miren a esta mujer». Los socios levantaron la vista, obligados a mirar a la sirvienta. Rosalía apretó a Mateo contra su pecho, sintiéndose expuesta, juzgada. Su uniforme manchado, sus zapatos rotos, su cabello despeinado por el viento, todo gritaba miseria en medio de aquel lujo obsceno. «Su nombre es Rosalía», repitió Alejandro. «Ella no tiene acciones en Valladares Global, no tiene un MBA de Harvard, no tiene una cuenta en Suiza. De hecho, hasta hace una hora no sabía si tendría dinero para comprar leche mañana». Alejandro miró a Rosalía con una intensidad que hizo que a ella se le acelerara el corazón. Y sin embargo, cuando llegué a su puerta sucio, hambriento y aparentemente loco, ella no me pidió un informe financiero, no llamó a seguridad. Me dio su cena, me dio su cama, defendió mi honor frente a la mujer que supuestamente me amaba. Ella invirtió en mí cuando mi valor de mercado era cero. Alejandro volvió a encarar a la junta. Sus ojos brillaban con una furia contenida. Eso, señores, es la verdadera riqueza, eso es integridad. Y es algo que ninguno de ustedes, con todos sus millones y sus trajes de diseñador, demostró tener esta semana. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto Montiel dejó su vaso sobre la mesa de cristal con un golpe seco. Se puso de pie lentamente, con las piernas rígidas, se ajustó el saco y caminó hacia Rosalía. Rosalía retrocedió un paso, asustada, pensando que el hombre la iba a regañar por estar pisando la alfombra persa. Pero Roberto Montiel, el hombre más orgulloso de la ciudad, se inclinó. «Señora Rosalía», dijo el anciano con voz ronca, «le pido perdón». Rosalía parpadeó atónita. «Disculpe», susurró. «Le pido perdón», repitió Montiel, levantando la vista. Sus ojos estaban húmedos. «Por mi ceguera, por mi arrogancia, y le doy las gracias, porque si usted no hubiera cuidado a este hombre, esta empresa habría perdido su alma. Usted nos ha dado una lección de humildad que no olvidaremos». Uno a uno, los demás socios comenzaron a ponerse de pie. La atmósfera en la sala cambió, la tensión hostil se disolvió, reemplazada por un respeto reverencial. Ya no veían a una sirvienta sucia, veían a la salvadora de su líder. «Alejandro», dijo Montiel volviéndose hacia él, «entendemos si quieres nuestras renuncias mañana a primera hora. Las tendrás sobre tu escritorio». Alejandro miró a su padrino, luego a Rosalía y finalmente a los gemelos. «No quiero sus renuncias», dijo Alejandro. «Quiero su compromiso. Quiero que a partir de mañana la Fundación Valladares deje de ser una excusa para deducir impuestos y se convierta en el eje central de esta compañía. Quiero que invirtamos en los barrios como el de Rosalía. Quiero escuelas, comedores, hospitales. Quiero que nadie tenga que elegir entre comer o pagar la renta». «Hecho», dijo Montiel, asintiendo vigorosamente. «Lo redactaremos esta misma noche». «Bien, ahora largo de aquí», ordenó Alejandro, aunque su tono ya no era de ira sino de cansancio. «Tengo que atender a mis invitados de honor, y francamente ustedes sobran en esta cena». Los socios asintieron y comenzaron a retirarse en silencio, desfilando hacia la salida con la cabeza baja. Al pasar junto a Rosalía, algunos murmuraron un tímido «con permiso» o «buenas noches»,
tratándola con una deferencia que nunca habían tenido con sus propios empleados. Cuando el último de ellos salió y la puerta se cerró, el salón quedó inmenso y vacío. Solo quedaban Alejandro, Rosalía, los dos bebés y el eco de una victoria moral que resonaría por años. La inmensidad de la mansión se sintió de repente abrumadora. Sin la presencia de los tiburones corporativos y sin la furia de Valeria, el espacio se sentía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado perfecto. Rosalía sintió que las piernas le fallaban. La adrenalina del enfrentamiento se estaba disipando, dejando paso al agotamiento físico y emocional. Había pasado de limpiar inodoros en la mañana a ser reverenciada por millonarios en la noche. Su mente no podía procesarlo. Miró a sus pies. Sus zapatillas de tela barata habían dejado pequeñas marcas de barro seco sobre la alfombra blanca de lana virgen. ¡Ay, Dios mío!, exclamó horrorizada, agachándose para intentar limpiar la mancha con la mano. «Señor Alejandro, mire lo que hice. La alfombra. Esto debe costar una fortuna. Por favor, discúlpeme, soy tan torpe». Alejandro, que estaba dejando al pequeño Lucas en uno de los sofás con sumo cuidado, se giró al escuchar su angustia. Vio a Rosalía de rodillas, frotando la alfombra frenéticamente, con lágrimas de vergüenza en los ojos. En 2 zancadas estuvo a su lado. Se arrodilló en el suelo, sin importarle que su pantalón de sastre rozara la suciedad, y tomó las manos de ella entre las suyas, deteniendo su movimiento. «Rosalía, detente», dijo él con firmeza, pero con una ternura infinita. «Pero es que estás sucio, señor. Yo no debería estar aquí. Yo debería estar en la cocina o en el cuarto de servicio. Mire cómo tengo a mis hijos, mire cómo estoy yo». «Desentono, señor, desentono horrible». Alejandro no soltó sus manos. Al contrario, las apretó más fuerte. Levantó una mano y con el pulgar le secó una lágrima que corría por la mejilla manchada de hollín de ella. «Mírame», ordenó él. Ella levantó la vista, sus ojos marrones llenos de miedo e inseguridad. «¿Te importa esta alfombra?» «Pues claro, señor, es finísima». «Es lana», dijo él con desdén. «La oveja vuelve a crecer la lana. Se corta, se teje y se compra otra. Es un objeto. No siente, no ama, no sufre. Vale $3,000, sí, pero no vale ni una sola de tus lágrimas». Alejandro se puso de pie y tiró de ella suavemente para que también se levantara. «Tú crees que desentonas porque mides el valor por lo que llevas puesto», continuó él, mirándola profundamente. «Pero yo veo esta sala, llena de obras de arte, muebles de diseño y arquitectura premiada. Y lo único real, lo único que tiene valor verdadero aquí adentro, eres tú y esos niños. Ustedes son los que le dan luz a este mausoleo». Rosalía sollozó, tapándose la boca con una mano. Nadie, nunca en su vida, le había hablado así, ni el padre de sus hijos que la abandonó, ni sus padres que murieron cuando era joven, ni sus patrones anteriores. «Venga», dijo Alejandro, cambiando el tono a uno más práctico. «Los niños necesitan una cama de verdad. Y tú necesitas descansar». Alejandro cargó de nuevo a Lucas, mientras Rosalía tomaba a Mateo, que empezaba a removerse en su sueño. Caminaron juntos hacia la gran escalera de caracol. Mientras subían, Rosalía no pudo evitar pasar la mano por la barandilla de cristal, maravillada por la frialdad y suavidad del material. Llegaron al 2.º piso, un pasillo largo iluminado con luces indirectas en el suelo. Alejandro la guió hasta una puerta doble al final del pasillo, opuesta a la que Rosalía suponía era la habitación principal de él. Abrió la puerta. La habitación de huéspedes era más grande que toda la casa de Rosalía. Tenía una cama king size con sábanas de seda egipcia,
un balcón privado con vista a la ciudad iluminada y un baño en suite con jacuzzi. Pero lo más impresionante era lo que había preparado Eduardo. Sobre la cama había ropa nueva, pijamas para los niños, pañales y una cesta con frutas y chocolates. En una esquina habían montado 2 cunas de madera blanca, nuevas, con móviles de peluche girando suavemente. «Eduardo es eficiente», murmuró Alejandro con una sonrisa. «Sabía que necesitaríamos las cunas». Rosalía entró despacio, con miedo de tocar nada. Acostó a Mateo en una de las cunas. El colchón era tan suave que el niño suspiró de placer, incluso dormido. Alejandro colocó a Lucas en la otra. Se quedaron un momento en silencio, mirando a los gemelos dormir en paz, lejos de la humedad, lejos de las ratas, lejos del frío. «Señor Alejandro», empezó Rosalía sin apartar la vista de sus hijos, «¿por qué hace esto? Entiendo que está agradecido por la cena y el techo, pero esto es demasiado. No puedo aceptarlo. ¿Cómo voy a pagarle? Yo soy una sirvienta. Mi sueldo de 10 años no cubriría ni una noche en este lugar». Alejandro se apoyó en el marco de la puerta del balcón, aflojándose la corbata. Parecía cansado, pero en paz. «No quiero que me pagues, Rosalía. Quiero contratarte». Ella lo miró confundida. «¿Contratarme? Pero, ¿para limpiar aquí? Señor, esta casa es enorme. Necesitaría un ejército para limpiarla yo sola, pero puedo intentarlo. Soy muy trabajadora». Alejandro negó con la cabeza, riendo suavemente. «No, Rosalía. Tengo una empresa de limpieza que viene 3 veces por semana. No necesito a alguien que limpie el polvo. Necesito a alguien que limpie el ambiente». Se acercó a ella, quedando a un paso de distancia. El aroma de su colonia cara la envolvió. «Quiero que seas la ama de llaves principal de la residencia Valladares. Pero ese es solo el título formal para el contrato y el seguro médico. Lo que realmente quiero es que hagas de esta casa un hogar. Quiero que dirijas al personal, sí, pero quiero que vivas aquí. Quiero que tus hijos crezcan aquí. Quiero que corran por el jardín, que se tiren a la piscina, que llenen de ruido estos pasillos silenciosos». Rosalía abrió los ojos como platos. «¿Vivir aquí? ¿Con mis hijos? Como empleados internos, como mi familia elegida», corrigió él. «Tendrás un sueldo, por supuesto, uno muy generoso, acorde a la responsabilidad de aguantarme a mí y a mis manías. Incluye seguro médico completo para ti y los niños, y un fondo fiduciario para su educación universitaria. Quiero que vayan a los mejores colegios, quiero que tengan las oportunidades que tú no tuviste». Rosalía sintió que las rodillas le temblaban de nuevo. Se tuvo que apoyar en el borde de la cama. «Pero, ¿por qué?», preguntó con la voz rota. «Solo le di unos frijoles y una cama vieja. Me diste humanidad, Rosalía. Me recordaste quién soy cuando estuve a punto de convertirme en lo que más odio, un hombre amargado y cínico como los que estaban allá abajo en la sala. Me salvaste, y ahora déjame salvarte a ti. Déjame ser el padre, o el tío, o el padrino, lo que tú quieras, que esos niños necesitan». Alejandro extendió la mano, no como un patrón, sino como un igual. «¿Aceptas el trabajo, Rosalía? ¿Me ayudas a reconstruir esta vida?» Rosalía miró la mano de él, luego miró a sus hijos durmiendo seguros y calientes. Pensó en el miedo constante al desalojo, en el hambre, en el frío, y luego miró a los ojos de Alejandro y vio la soledad que había en ellos, una soledad que ella podía curar. Lentamente se quitó el guante de goma amarillo que, absurdamente, todavía llevaba puesto en una mano. Dejó caer el guante al suelo, simbolizando el fin de su vida anterior. Estrechó la mano de Alejandro, su mano áspera y pequeña contra la mano grande y suave de él. «Acepto, don Alejandro, acepto». Alejandro sonrió, y por primera vez la sonrisa le llegó a los ojos, iluminando su rostro.
Bienvenida a tu nueva vida, Rosalía. Mañana empezamos. Pero ahora duerme. Nadie va a sacarte de aquí nunca más. Alejandro se inclinó, le dio un beso respetuoso en la frente y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Rosalía se quedó de pie en medio del lujo, escuchando el silencio. Pero ya no era un silencio opresivo, era un silencio de paz. Se dejó caer de rodillas junto a la cama, no para limpiar, sino para rezar y dar gracias, mientras afuera la luna iluminaba la mansión que por fin empezaba a convertirse en un hogar. La luz del sol entró a raudales por los ventanales de piso a techo, pero Rosalía no despertó con la suavidad de los rayos, sino con un sobresalto violento. Se sentó de golpe en la cama, con el corazón latiendo desbocado en el pecho, bañada en sudor frío. ¡El autobús!, jadeó, buscando a tientas el reloj despertador de plástico que solía tener en su mesita de noche hecha de cajas. «¡Llego tarde! ¡La señora Valeria me va a matar!». Sus manos golpearon sábanas de seda, no mantas rasposas. Sus ojos se abrieron y no vieron un techo de lámina oxidada, sino molduras de yeso blanco y una lámpara de diseño moderno. El silencio era absoluto, salvo por la respiración rítmica y tranquila de Mateo y Lucas, que dormían plácidamente en sus cunas nuevas, rodeados de peluches. Rosalía parpadeó, desorientada. Tardó 10 segundos completos en recordar. La noche anterior, las camionetas blindadas, el juicio en el salón. Alejandro. No fue un sueño, susurró, dejándose caer de nuevo sobre las almohadas de plumas. Se llevó las manos a la cara y soltó una risa nerviosa que se mezcló con un sollozo. No tenía que correr, no tenía que pelear por un asiento en el transporte público, no tenía que aguantar los gritos de nadie. Se levantó despacio, sintiendo la alfombra mullida bajo sus pies descalzos. Caminó hacia el baño en suite. Al verse en el espejo inmenso, vio a una mujer con ojeras, sí, pero con una luz diferente en la mirada. Abrió el grifo de la ducha. Agua caliente, abundante, con presión, algo tan básico que para ella había sido un lujo inalcanzable durante años. Se duchó llorando, dejando que el agua se llevara la suciedad y el miedo incrustado en su piel. Cuando salió, envuelta en una bata blanca que parecía una nube, buscó su uniforme azul. Quería lavarlo, zurcirlo. Era lo único que tenía, pero el uniforme no estaba. Sus zapatos viejos tampoco. En su lugar, sobre un sillón de terciopelo, había varias cajas abiertas. Vestidos sencillos pero de tela fina, pantalones cómodos, blusas de colores suaves. Y una nota escrita a mano con una caligrafía firme y elegante. «El azul no es tu color, y el pasado no te queda bien. Quemé el uniforme, úsalo como excusa para estrenar. Te espero abajo para desayunar». Ah. Rosalía acarició la nota. Quemó el uniforme. La idea le pareció tan radical como liberadora. Se vistió con un vestido color coral que le quedaba perfecto, como si se lo hubieran hecho a medida. Se soltó el cabello, que siempre llevaba en un chongo apretado, y dejó que cayera sobre sus hombros. Despertó a los niños con besos. Ellos, al ver el entorno, empezaron a saltar en las cunas, riendo. «¡Vamos a ver a papá!», gritó Mateo. Rosalía se congeló. «No, mi amor, es el señor Alejandro. Tío Alejandro, no le digas papá, se puede molestar». Pero cuando bajaron a la cocina, la escena que encontraron desmintió sus temores. La cocina era un espacio industrial de acero inoxidable, donde un chef con gorro alto, Pierre, cortaba frutas con precisión quirúrgica. Al ver entrar a Rosalía, el chef dejó el cuchillo y, para sorpresa de ella, hizo una leve inclinación de cabeza. «Bonjour, madame», dijo el chef con acento francés. «El señor Valladares me informó de sus preferencias. Tengo avena con canela para los pequeños y chilaquiles verdes para usted. ¿Es correcto?» «Sí, gracias», balbuceó Rosalía,
agarrando fuerte las manitas de los gemelos. Alejandro estaba sentado en una barra de desayuno informal, leyendo un periódico en una tablet y tomando café negro. Al escuchar las voces, se giró. Sus ojos se abrieron un poco más al verla. El vestido coral la hacía ver 10 años más joven. «Buenos días», dijo él, dejando la tablet. «Buenos días, señor». «Digo, Alejandro», se corrigió ella, sonrojándose. Antes de que pudiera decir más, Lucas se soltó de su mano y corrió hacia Alejandro. «¡Tío Alex! ¡Tío Alex!», gritó el niño, abrazando la pierna del millonario. Cualquier otro hombre de su posición habría apartado al niño por miedo a arrugar su traje. Alejandro, en cambio, soltó una carcajada, levantó al niño en el aire y lo sentó sobre sus rodillas. «¡Campeón! ¿Dormiste bien en la cama nueva?», le preguntó, haciéndole cosquillas. «Sí, era suave como nube», respondió el niño. Rosalía observó la escena con un nudo en la garganta. Pierre sirvió el desayuno. Rosalía intentó darle de comer a Mateo con cuidado, temerosa de que tirara algo. «Déjalo, Rosalía», dijo Alejandro, viendo su tensión. «Si tira la leche, se limpia. Pierre tiene un trapo mágico, ¿verdad, Pierre?» «Efectivamente, monsieur», respondió el chef sin inmutarse. «Tengo un doctorado en limpieza de desastres infantiles». Rosalía soltó una risita. Por primera vez se permitió relajar los hombros. Empezó a comer. Los chilaquiles sabían a gloria, sabían a libertad. «Rosalía», dijo Alejandro, poniéndose serio un momento, aunque seguía jugando con la manita de Lucas. «A las 10 vendrá el personal de la casa. Jardineros, limpieza, seguridad, mantenimiento. Quiero presentarte». «¿Presentarme?». Ella dejó el tenedor. «Como la nueva ama de llaves». «Como la autoridad», corrigió él. «Esta casa ha estado funcionando en piloto automático, o peor, bajo las órdenes caprichosas de Valeria cuando venía. Necesitan saber que ahora hay una señora en la casa, y que tus órdenes son mis órdenes. Pero Alejandro, yo no sé mandar, yo sé obedecer». Alejandro la miró fijamente. «Sabes sobrevivir, Rosalía. Sabes proteger a los tuyos. Sabes administrar miseria y convertirla en dignidad. Administrar abundancia será un juego de niños para ti. Confía en mí». A las 10 en punto, 10 personas estaban alineadas en el vestíbulo. Alejandro bajó las escaleras con Rosalía a su lado. Ella temblaba, pero él le puso una mano en la espalda baja, dándole calor y fuerza. «Equipo, atención», dijo Alejandro. Su voz de mando resonó. «Ya conocen los cambios de anoche. La señorita Valeria no volverá a pisar esta propiedad. Su acceso está revocado permanentemente». Hubo un murmullo de aprobación disimulada entre el personal. Odiaban a Valeria. «Les presento a Rosalía», continuó Alejandro. «Ella es la nueva administradora general de la residencia. Ella cuidó de mí cuando nadie más lo hizo. A partir de hoy, ella decide los menús, los horarios y las prioridades. Si ella dice que el jardín se pinta de morado, ustedes preguntan qué tono de morado. ¿Está claro?» «Sí, señor», respondieron al unísono. Alejandro se volvió hacia Rosalía y le guiñó un ojo discretamente. «Todo tuyo». Rosalía miró a esas personas. Vio en sus caras curiosidad, pero no desprecio. Vio esperanza. Respiró hondo, canalizando la fuerza que había usado para defender a sus hijos en la pobreza. «Gracias», dijo ella. Su voz salió firme. «Solo pido una cosa, honestidad, y que traten a mis hijos y al señor Alejandro con el cariño que se merecen. Ahora, por favor, vuelvan a sus labores». El personal asintió y se dispersó. Rosalía se giró hacia Alejandro con los ojos brillantes. «Lo hice. Lo hiciste perfecto», sonrió él. «Ahora ven, tenemos que ir de compras. Esos niños necesitan bicicletas. ¿Y tú? Tú necesitas ver el mar». Un mes después, la mansión Valladares había sufrido una transformación radical.
no en su estructura, que seguía siendo imponente y moderna, sino en su alma. Donde antes había silencio estéril y decoración de revista intocable, ahora había vida. Un triciclo rojo estaba estacionado junto a una escultura abstracta de bronce en el vestíbulo. En la mesa de centro del salón principal, junto a libros de arte, había cuentos infantiles desparramados. El aire ya no olía solo a limpiador de lavanda caro, sino a galletas horneadas y a flores frescas cortadas del jardín. Rosalía caminaba por el pasillo con una tablet en la mano, revisando la lista de compras con una eficiencia asombrosa. Su transformación era evidente. Ya no caminaba encorvada. Su paso era seguro, rítmico. Llevaba una blusa de seda blanca y unos pantalones de lino beige, con el cabello recogido en una coleta elegante pero sencilla. Su piel, antes cenicienta por la mala alimentación, brillaba con un tono saludable y dorado. «Pierre, recuerda que a Lucas no le gustan las espinacas si se ven», dijo ella al pasar por la cocina sin detenerse. «Tienes que esconderlas en la salsa de la pasta». «Oui, Madame Rosalía, ya están trituradas en la bechamel. Operación invisible en marcha», respondió el chef con una sonrisa genuina. Rosalía sonrió y salió hacia el jardín trasero. La luz de la tarde dorada bañaba el césped inmenso recién cortado. Allí, cerca de la piscina, que ahora tenía una cerca de seguridad instalada, estaba Alejandro, el CEO de Valladares Global. El hombre temido por sus competidores estaba a 4 patas sobre el pasto, con Mateo montado en su espalda y Lucas tirando de su camisa. «¡Arre, caballito! ¡Más rápido!», gritaba Mateo riendo a carcajadas. «¡Piedad! ¡El caballo está viejo!», bromeaba Alejandro, fingiendo colapsar dramáticamente sobre la hierba, provocando que los niños se le tiraran encima en una montaña de risas y abrazos. Rosalía se detuvo en el umbral de la puerta corrediza de cristal, observándolos. La imagen le llenó el pecho de una calidez tan intensa que dolía un poco. Durante el último mes, Alejandro no solo había cumplido su palabra, la había superado. No solo les había dado una casa, les había dado su tiempo. Llegaba temprano del trabajo. Cancelaba cenas de negocios para leerles cuentos antes de dormir. Alejandro levantó la vista y la vio. Su rostro, relajado y feliz, se iluminó aún más. Se quitó a los niños de encima con suavidad y se puso de pie, sacudiéndose las briznas de hierba de su pantalón, que ya no era de traje, sino unos jeans cómodos, algo que jamás usaba antes. «¡Mami! ¡Mira! Tío Alex es un caballo rápido», gritó Lucas corriendo hacia ella. Rosalía se agachó para abrazar a su hijo y luego caminó hacia Alejandro. «Los vas a malcriar, Alejandro. Ayer les compraste ese castillo inflable y hoy eres su transporte personal. Están recuperando el tiempo perdido, Rosalía», dijo él, mirándola con una intensidad que últimamente se había vuelto más frecuente. «Y yo también. Nunca me había divertido tanto en mi vida. Ni cuando cerré el trato de los 100 millones en Tokio». El viento movió un mechón de cabello de Rosalía y Alejandro instintivamente. Levantó la mano para acomodárselo detrás de la oreja. El contacto de sus dedos con la piel de ella fue eléctrico. Se quedaron mirando un segundo más de lo necesario. El respeto inicial se estaba transformando en algo más profundo, una complicidad nacida de la admiración mutua. «Tengo algo para ti», dijo Alejandro, rompiendo el momento mágico, pero manteniendo la cercanía. Sacó un sobre manila grueso de su bolsillo trasero. «Más regalos. Alejandro, ya es demasiado. No es un regalo, es seguridad». Alejandro le puso el sobre en las manos. «Ábrelo». Rosalía abrió el sobre con dedos temblorosos. Sacó un documento legal con sellos oficiales y firmas notariadas. Leyó el encabezado: «Fideicomiso irrevocable de manutención y educación en favor de Mateo y Lucas», y otro documento adjunto:
cesión de propiedad y usufructo vitalicio. ¿Qué es esto?, preguntó, sintiendo que las letras bailaban por las lágrimas. Es el futuro, explicó Alejandro poniéndose serio. Pase lo que pase conmigo, Rosalía. Si mañana me muero, si la empresa quiebra, si cae un meteorito, tú y los niños están protegidos. Ese fideicomiso asegura su universidad hasta el doctorado, si quieren. Y la casa, esta casa está a tu nombre en usufructo. Nadie nunca podrá echarte, ni siquiera yo. Rosalía soltó el papel y se tapó la boca. Alejandro, no tienes que hacer esto, ya nos das todo. Tengo que hacerlo, porque me diste una lección ese día en tu casa. Me enseñaste que la vida puede cambiar en un segundo, que hoy estás arriba y mañana abajo. No quiero que mis hijos... Alejandro se detuvo, corrigiéndose rápido. Que tus hijos vuelvan a sentir miedo. Rosalía notó el desliz. Mis hijos. Él ya los sentía suyos, y los niños ya lo veían como un padre. Gracias, susurró ella, dando un paso hacia él. Sin pensarlo, lo abrazó. Fue un abrazo fuerte, desesperado y lleno de gratitud. Alejandro se tensó un instante por la sorpresa, pero luego la envolvió con sus brazos, hundiendo su rostro en el aroma a vainilla de su cabello. No me des las gracias, murmuró él en su oído. Tú llenaste esta casa vacía. Tú me hiciste ver que el dinero solo sirve si tienes con quien compartirlo. Se separaron lentamente. Sus rostros quedaron muy cerca. Alejandro miró los labios de Rosalía, luego sus ojos. Había una pregunta en el aire, una invitación silenciosa a cruzar la última línea que separaba a la empleada y el jefe de algo mucho más íntimo. Rosalía, empezó él con voz ronca. Tío Alex, mami, miren. El grito de Mateo los interrumpió. El niño señalaba una mariposa gigante que se había posado en su nariz. Alejandro y Rosalía se separaron, riendo nerviosamente, pero con las mejillas sonrojadas. La tensión romántica no se había roto, solo se había pospuesto. Y ambos sabían, con una certeza absoluta, que era solo cuestión de tiempo. Vamos a ver esa mariposa, dijo Alejandro, tomándola de la mano. No la soltó mientras caminaban hacia los niños. Rosalía apretó su mano, miró el jardín, la mansión, los niños felices y al hombre que caminaba a su lado. Pensó en Valeria, sola y amargada con sus millones, y pensó en ella misma, que había empezado sin nada y ahora lo tenía todo. La vida había dado una vuelta completa. Y esta vez, la rueda se había detenido en la felicidad, justicia divina y el verdadero hogar. 6 meses habían pasado desde la noche de la tormenta en la choza. La ciudad se vestía de gala para el evento social más importante del año, la cena de beneficencia de invierno, organizada tradicionalmente por las familias más poderosas del país. Afuera del gran hotel imperial, la lluvia caía fina y helada, empañando los cristales de los autos de lujo que hacían fila para dejar a sus ocupantes en la alfombra roja. Entre los curiosos y la prensa que se agolpaban tras las vallas de seguridad, una figura solitaria observaba desde la sombra de un toldo comercial cerrado. Era Valeria. Pero no era la Valeria de antes. Su abrigo de piel sintética lucía desgastado y sus zapatos, aunque de marca, tenían el tacón raspado. No había chofer, ni séquito, ni fotógrafos gritando su nombre. Su familia había perdido la empresa, absorbida por Valladares Global, y su reputación social se había evaporado tras filtrarse los rumores de su crueldad. Las amigas de la alta sociedad le habían cerrado las puertas, una por una, con la misma frialdad con la que ella había tratado a Rosalía. Valeria intentó acercarse a la entrada VIP, con la esperanza desesperada de colarse, de encontrar a alguien, algún antiguo amante o socio que le diera una oportunidad de volver al círculo. —¡Alto ahí, señora!
La detuvo un guardia de seguridad corpulento, bloqueándole el paso con el brazo. Este es un evento privado. Solo con invitación. ¿No sabes quién soy? Siseó ella, intentando invocar su antigua arrogancia, aunque le salió como una súplica patética. Soy Valeria de la Garza. Mi padre fundó este evento hace 20 años. Su nombre no está en la lista, señora, respondió el guardia sin mirarla a los ojos. Y tengo órdenes estrictas de la organización. La familia de la Garza es persona non grata. Por favor, retírese, o tendré que llamar a la policía. Valeria sintió que el frío de la lluvia le calaba los huesos. Iba a gritar, a hacer un escándalo, cuando el murmullo de la multitud creció. Los flashes de las cámaras estallaron como una tormenta eléctrica. Una limusina negra más larga y elegante que todas las demás se detuvo frente a la alfombra roja. Eduardo, el jefe de seguridad, bajó del asiento del copiloto y abrió la puerta trasera. Valeria se quedó paralizada. Primero bajó Alejandro. Lucía más poderoso que nunca, con un smoking negro impecable y esa aura de autoridad tranquila que ahora lo caracterizaba. Pero no miró a las cámaras. Se giró y extendió la mano hacia el interior del auto. Y entonces bajó ella. Rosalía. Valeria tuvo que contener el aliento. La sirvienta había desaparecido. La mujer que bajó del auto era una visión de elegancia serena. Llevaba un vestido de noche color azul zafiro que resaltaba su piel dorada, con el cabello recogido en un peinado sofisticado que dejaba ver unos pendientes de diamantes discretos, pero exquisitos. No caminaba con miedo, caminaba con la cabeza alta, con una gracia natural que el dinero no podía comprar. Alejandro le ofreció el brazo y ella lo tomó con naturalidad, sonriendo ante los flashes, no por vanidad, sino por cortesía. «Señor Valladares, señorita Rosalía», gritaban los reporteros. «¿Es cierto que van a anunciar la apertura de los nuevos centros comunitarios?» Alejandro se detuvo un momento frente a los micrófonos, protegiendo a Rosalía de la lluvia con un paraguas que Eduardo sostenía. «Esta noche no venimos a hablar de negocios», dijo Alejandro, mirando a Rosalía con una devoción absoluta que fue captada por 100 cámaras. «Venimos a celebrar que la verdadera nobleza no se hereda, se demuestra. Y esta mujer a mi lado es la persona más noble que he conocido». Valeria, desde la oscuridad de la calle, sintió una punzada de dolor agudo en el pecho. No era solo envidia por el vestido o las joyas. Era la dolorosa comprensión de lo que había perdido. Había tenido a ese hombre. Había tenido ese mundo en la palma de su mano y lo había tirado todo por su propia mezquindad. Alejandro la había mirado así alguna vez, pero ella nunca había sabido valorar esa mirada. Ahora, esa mirada pertenecía a otra. Alejandro y Rosalía entraron al hotel, dejando atrás el frío y la lluvia. Valeria se quedó sola, empapada, mientras el guardia de seguridad la miraba con lástima. «Váyase a casa, señora», le dijo el hombre. «Aquí ya no hay nada para usted». Valeria se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad de la calle, desapareciendo en el anonimato de la ciudad, una sombra de lo que alguna vez fue. Dentro del gran salón de baile, bajo las lámparas de cristal, la atmósfera era cálida y festiva. Alejandro y Rosalía se sentaron en la mesa principal. Roberto Montiel y los otros socios se acercaron a saludar a Rosalía con un respeto genuino, preguntando por los gemelos y felicitándola por la gestión de la fundación. «Los niños se quedaron con Pierre», explicó Rosalía con una sonrisa. «Me prometió que los acostaría a las 8, pero sospecho que están comiendo helado y viendo películas en el cine de la casa». Alejandro rió y le tomó la mano por debajo del mantel. «Pierre es un blando. Mañana tendremos a 2 pequeños monstruos con su bidón de azúcar». Cuando llegó el momento del discurso principal, Alejandro subió al estrado. El silencio se hizo en la sala. «Amigos»,
Socios, comenzó. Muchos de ustedes conocen la historia de cómo casi pierdo el rumbo hace unos meses. Saben que toqué fondo, emocionalmente, pero pocos saben que fue en ese fondo donde encontré el verdadero tesoro. Alejandro buscó a Rosalía entre la multitud. Ella lo miraba con los ojos brillantes. Solía creer que el éxito se medía en el precio de las acciones y en los metros cuadrados de nuestras casas. Estaba equivocado. El éxito es llegar a casa y encontrar paz. El éxito es saber que hay alguien que te quiere, no por lo que tienes en el bolsillo, sino por lo que tienes en el corazón. Alejandro levantó su copa. Quiero proponer un brindis, no por las ganancias del trimestre, sino por la lealtad, por la bondad desinteresada, y por la familia, la de sangre y la que elegimos. A mi compañera Rosalía, gracias por enseñarme a vivir de verdad. La sala estalló en aplausos. Rosalía sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no las ocultó. Ya no tenía nada que ocultar. Horas más tarde, la limusina regresó a la mansión de la cima. La lluvia había cesado y la luna brillaba sobre el jardín impecable. Al entrar en la casa, el silencio era acogedor. Pierre ya se había retirado, pero había dejado una luz tenue encendida en la sala y 2 tazas de chocolate caliente sobre la mesa. Rosalía se quitó los zapatos de tacón y suspiró al sentir la alfombra suave bajo sus pies. ¡Qué noche!, murmuró, dejándose caer en el sofá. Alejandro se sentó a su lado, aflojándose la corbata y dejándola caer sobre la mesa. ¿Te sentiste incómoda?, preguntó él preocupado. Al principio sí, admitió ella. Todos esos ojos mirándome, pensando, ahí va la sirvienta que se ganó la lotería. Pero luego te escuché hablar y me di cuenta de que no me importa lo que piensen. Sé quién soy y sé quién eres tú. Alejandro se acercó más. El espacio entre ellos desapareció. Tú eres la dueña de todo esto, Rosalía. No por papeles, sino porque te lo ganaste. No quiero ser dueña de nada, Alejandro. Solo quiero que mis hijos sean felices y que tú no te vuelvas a sentir solo. Alejandro le acarició la mejilla. Su mirada se posó en los labios de ella. Desde que llegaste, la soledad hizo las maletas y se fue. Rosalía, he estado pensando. Los niños. Ellos me llamaron papá ayer por error mientras jugábamos. Rosalía se tensó levemente. Lo siento, Alejandro. Yo les he dicho que te digan tío, pero... No, la interrumpió él suavemente. No quiero ser su tío. Los quiero como si fueran míos. Quiero adoptarlos legalmente, si tú me lo permites. Quiero darles mi apellido. Quiero que sean Valladares. Rosalía se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. ¿De verdad harías eso? ¿Darles tu nombre? Sería el mayor honor de mi vida, dijo Alejandro con voz firme. Pero hay una condición. ¿Cuál?, preguntó ella, con el corazón latiendo a 1000. Alejandro metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una cajita de terciopelo azul oscuro. No era el anillo ostentoso y frío que le había dado a Valeria. Era un anillo antiguo, de oro blanco, con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. Una joya con historia, con alma. Este era el anillo de mi abuela. Ella decía que el matrimonio no es un contrato comercial, sino una promesa de caminar juntos en la tormenta. Alejandro abrió la cajita. La condición es que su madre también acepte llevar mi apellido. Rosalía, ¿te casarías conmigo? Rosalía miró el anillo. Luego miró a los ojos del hombre que la había rescatado, y a quien ella había rescatado a su vez. Pensó en todo el camino recorrido, desde el suelo de tierra hasta ese sofá de terciopelo. No me caso contigo por el apellido, Alejandro, dijo ella, tomando el rostro de él entre sus manos. Ni por la casa, ni por el dinero. Me caso contigo porque eres el hombre más bueno que conozco. Alejandro sonrió, una sonrisa radiante.
Deslizó el anillo en el dedo de ella. Encajaba perfectamente. «Sí, acepto», susurró ella. Alejandro se inclinó y la besó. Fue un beso lento, dulce, cargado de promesas cumplidas y de un futuro brillante. No hubo fuegos artificiales, ni público aplaudiendo, solo el silencio cómplice de un hogar verdadero. En el piso de arriba, en la habitación de los niños, Mateo y Lucas dormían tranquilos, soñando con caballitos y castillos, seguros, amados y protegidos. Abajo, en la sala, Alejandro y Rosalía se abrazaron, sabiendo que la vida les había dado una segunda oportunidad. Y mientras la cámara se alejaba simbólicamente de la mansión iluminada en la cima de la colina, quedaba una última verdad flotando en el aire. El dinero construye casas, pero solo el amor, probado en el fuego de la dificultad, construye un hogar indestructible. Fin.